Hola, mi nombre es Fernando José Hernández Gómez, doctor y máster en Matemática Aplicada de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales, coordinado en conjunto con la Universidad Central Marta Abreu de las Villas de la República de Cuba, desarrollando tesis doctoral en investigación de operaciones, siendo una de las líneas de investigación al cual me he dedicado en los últimos años en relación a los algoritmos heurísticos de coincidencia para la estimación de movimiento en compresión de imágenes. Egresado de la carrera de doctorado en Ciencia de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del trabajo del grupo de optimización combinatoria bajo la dirección de la doctora Irene Loazó, proyecto PIC 2006 UBA 2011, bajo la línea de investigación de problemas de ruteo de vehículos generalizados, que son problemas de optimización combinatoria del tipo NP-hard, es decir, difíciles de resolver en un tiempo polinomial. En este curso estaré con ustedes como facilitador, guía y acompañante en su proceso de aprendizaje de la asignatura de Matemáticas Financieras. El curso tiene una duración de 4 meses, una vez por semana y consta de 4 unidades, en el caso de los cursos por encuentro. En el caso de los cursos regulares son 2 veces por semana, en tiempo normal, en el que aprenderás a utilizar, aplicar, demostrar y crear diferentes procesos matemáticos financieros para el desarrollo de tus aprendizajes. A continuación, te voy a hablar un poco acerca de la finalidad de las matemáticas financieras. ¿Por qué estudiar matemáticas financieras dentro de las carreras de la UNAM Managua o cualquier universidad del país? La finalidad central de la asignatura de matemática financiera consiste en desarrollar, potenciar en el estudiante y o futuro profesional, ya que es una de las clases coterminales de la carrera, ya que está por lo general entre tercer y cuarto año de las diferentes carreras, sus capacidades y habilidades para aplicar los principios generales del valor del dinero en el tiempo de las distintas entidades e instituciones que conforman el mercado financiero. Aplicar correctamente las fórmulas para resolver diferentes casos, ejercicios, problemas y modelos que se relacionan con interés simple, interés compuesto, anualidades, procesos de amortización y análisis de inversiones, los cuales proporcionarán resultados cuantitativos que te ayudarán a tomar decisiones financieras con un alto grado de confianza para potenciar el uso de los recursos financieros disponibles para la inversión. Las unidades que se desarrollan en la asignatura de matemáticas financieras son 5. La unidad número 1, interés simple. Unidad número 2, interés compuesto. Unidad número 3, anualidades simples y generales. Unidad número 4, amortización y fondo. Y la unidad número 5, evaluación de inversiones. Dado el factor tiempo, por lo general se imparten las primeras 4 unidades. La bibliografía a utilizar: tenemos primeramente el texto básico del maestro Reyes Alvarado Noel, material básico de estudio de matemáticas financieras. Segunda edición, Departamento de Matemáticas y Estadística, Facultad de Ciencia Económica. Ese es el texto base. Después tenemos algunos textos complementarios, de los cuales solo voy a mencionar algunos, y hay otros que se van a conocer. Por ejemplo, en mi caso utilizo el libro de José Luis Villalobos, Matemática Financiera, Prentice Hall, tercera edición, México 2007. En la primera unidad, que corresponde a interés simple, se desarrollan los conceptos básicos, características y algunos ejemplos de aplicación al contexto relacionado con interés simple, el algoritmo de la regla americana y la tabla de pagos parciales. Concepto: en el interés simple, el capital original sobre el que se calculan los intereses permanece sin variación alguna durante todo el tiempo que dura la operación. Concepto: en el interés simple, el capital original sobre el que se calculan los intereses permanece sin variación alguna durante todo el tiempo que dura la operación. Fórmula a utilizar: por un lado tenemos que I es igual al principal
por la tasa de interés por el tiempo, donde I es el interés o ganancia. A partir de esta ecuación podemos deducir las siguientes. Por ejemplo, deducimos la primera, que es el correspondiente al valor principal. ¿Cómo la obtuvimos? La obtuvimos de la siguiente forma. En este caso queremos el valor principal y el tiempo está multiplicando con respecto al principal o capital o monto inicial. Por tanto, como están multiplicando, pasan a dividir. Por tanto, nos queda la fórmula que el principal es igual al interés sobre o entre la tasa de interés por el tiempo. De la misma forma podemos generar la tasa de interés I igual al interés o ganancias sobre el principal por el tiempo. De la misma forma podemos generar el tiempo, que va a ser igual al interés sobre el principal por la tasa. Como ya calculamos interés o ganancia, a partir de nuestro principal podemos obtener el monto futuro o monto final, o simplemente en los libros le llaman una F, que es el valor futuro. Por tanto, el valor futuro va a ser igual a la suma de lo que tenía antes más mis intereses o ganancias. Por otro lado, tenemos la siguiente ecuación equivalente, sustituyendo en este caso el valor correspondiente al interés, P por I por N, llegamos a la siguiente ecuación, que el valor futuro va a ser igual al principal por 1 más I por N. ¿Qué se hizo? Se sacó factor común, que es el valor de P. P entre P nos queda un 1 y todo esto dividido P nos queda 1 por I por N, que sería I por N. Tenemos nuestra fórmula nuevamente. Vamos con el primer ejemplo. Interés simple. Si un inversionista tendrá que pagar a un banco dentro de 10 meses la cantidad de $25,000, si el banco acreedor aplicó una tasa de descuento simple racional del 6,5%, ¿cuál es el valor líquido que pagó el banco? Vamos a ver los datos que tenemos en el problema. Por un lado tenemos datos, los 25,000 que corresponde al valor futuro, dice. ¿Por qué el valor futuro? Porque dice que dentro de 10 meses el inversionista tendrá $25,000. Por un lado tenemos el monto futuro o el valor futuro. Por otro lado tenemos el tiempo que corresponden a los 10 meses que el inversionista está invirtiendo. Por otro lado tenemos D, que es el descuento racional, lo denotamos con una letra D mayúscula, descuento racional, que ese descuento racional corresponde al 6,5%. D igual 6,5%. Se asume anual porque no se especifica. Podría ser mensual, pero en este caso se asume anual. La fórmula a utilizar va a ser la que encontramos anteriormente, que sería el valor futuro igual al principal por 1 más la tasa por el tiempo. Pero como en este caso me están pidiendo el valor principal, vamos a despejar de acá que en todo este factor que está acá, está multiplicando, pasaría a dividir al monto futuro. Es decir, que nos quedaría la siguiente ecuación, que el principal, que es el monto que nos están pidiendo inicialmente, va a ser igual al futuro entre 1 más la tasa por el tiempo. Cuidado en esta operación, que debemos tener cuidado porque primero se hacen las precedencias de los operadores. En este caso realizamos primero la multiplicación y después sumamos. Y por último se divide, por eso está entre paréntesis. Sustituyendo cada uno de los datos tenemos que el valor futuro que nos dieron era 25,000, 1 permanece constante, más la tasa de interés que es del 6,5%, pero como necesitamos convertirlo a números, sería 6,5 dividido 100. Y el tiempo en este caso está dado en meses, por tanto tendríamos días de 12. Haciendo los cálculos llegamos que esto nos da 23,715. Lo pueden comprobar con la calculadora. Por tanto, el descuento simple racional, el D, va a ser igual al valor futuro, que el que ya teníamos de antemano, menos el monto inicial, que es el que calculamos en este caso. Es decir, el monto futuro era 25,000 menos
los 23.715. Haciendo esa resta, llegamos que el dato correspondiente nos da 1.285. Es decir, nos han dado un descuento de $1.285. Ejemplo número 2. Algoritmo de la regla americana. Para esto vamos a entender cómo funciona el algoritmo. Saldo inicial. Entonces, saldo inicial al principal de la deuda. Es decir, como que nosotros vamos al banco y solicitamos un préstamo. Entonces, en ese caso, para nosotros sería nuestro saldo inicial, el monto de la deuda. En este caso, el monto de la deuda más los intereses que el banco me va a estar ganando. O le va a estar ganando a la persona que le está prestando o a la entidad financiera que está prestando o adquiriendo ese préstamo. El saldo inicial lo vamos a denotar con S sub K. Lo denotamos con S sub K. Más los intereses devengados a la fecha de pago. En el caso de nosotros, intereses devengados lo vamos a denotar con más I sub K. Eso nos va a dar igual a un monto de la deuda a la fecha de pago. Y lo vamos a denotar con la letra F sub K o simplemente F, es decir, valor futuro. Es decir, que teníamos saldo más los intereses genero monto, mi nuevo monto. A esto le voy a restar el valor del pago parcial, porque si yo adquiero una deuda, yo debo definir cómo voy a hacer esos pagos, si lo voy a hacer mensual, si lo voy a hacer semestral, si lo voy a hacer anual, si lo voy a hacer quincenal, trimestral o como decida el cliente, menos el valor del pago parcial. Y esto lo vamos a denotar lo denotamos con C sub K. Y a esto nos va a dar un nuevo saldo, que va a ser el saldo insoluto de la deuda. Saldo insoluto de la deuda. ¿Por qué saldo insoluto? Es decir, mi nuevo saldo. Si ya hice un pago, se supone que mi deuda baja. Si no hice ese pago, se supone que esa deuda ha de subir también. Vamos a suponer en este caso que la deuda se va a realizar en los pagos estipulados. Y lo denotamos con S sub K también. Podría ser un S sub K más 1 o un S sub K menos 1, dependiendo en el periodo que estemos ahí. Y K es el número de pagos a realizar. Es decir, que si nosotros adquirimos un equipo a pago de 18 meses, para nosotros K va a tomar el valor de 18. Ejemplo número 2. Una persona obtiene un préstamo el día 12 de enero. Por la cantidad de $50,000, este se cancelará en un plazo de 10 meses, es decir, el 8 de noviembre del mismo año, a través del sistema de pagos parciales que se detallan a continuación. Pago 1 de $10,000 y se debe efectuar el día 13 de marzo. Un pago 2 de $12,000 y que se debe efectuar el 27 de abril. Un pago número 3 de $13,000 y se debe efectuar el 26 de junio. El pago número 4 de $10,500 y se debe efectuar el 9 de septiembre. Aún estamos a la fecha. Y el pago 5 que nos mandan a buscar se debe efectuar el 8 de noviembre. Debemos de saber cuánto sería el valor del último pago. Elabore el perfil de flujo del sistema de pagos y determine el valor del quinto pago parcial utilizando el algoritmo de la regla americana con una tasa de interés corriente del 26%. Okay, vamos a iniciar con lo primero, que es el perfil de flujo o diagrama de flujo o diagrama de tiempo, dependiendo cómo le llamemos. Okay. Nos ubicamos entonces en el plano cartesiano correspondiente al primer cuadrante, donde debemos de ver, en este caso, como estamos adquiriendo una deuda, en este caso, llegamos al banco y pasamos a tener en este momento $50,000 en nuestro bolsillo, por lo cual significa que es un flujo positivo. Si la vemos desde el punto de vista de la entidad financiera, sería un flujo negativo, pero como la estamos viendo desde nuestra persona, significa que es positivo. Entonces, por un lado tenemos el principal, que iría por acá, que corresponde a los $50,000, y en el eje de las X iría el tiempo. Veamos entonces, por un lado adquirimos la deuda ¿cuándo? El 12 de enero y hemos de realizar el primer pago parcial el 13 de marzo. Entonces, del 12 de enero al 13 de marzo, contabilizando los días en meses comerciales, tenemos que equivalen a 60 días. Y el 13 de marzo debemos efectuar un valor de $10,000. Del 13 de marzo al 27 de abril hay 45 días, contándolo uno a uno o
de alguna forma en el calendario. Y el 27 de abril debemos de efectuar un monto de $12,000. Del 27 de abril al 26 de junio hay exactamente 60 días. 60 días comerciales, sí. Y debemos efectuar un pago de $13,000. Por otro lado, tenemos del 26 de junio al 9 de septiembre, contabilizando, tenemos 75 días en año comercial o meses comerciales. Y debemos efectuar un pago de $10,500. Del 9 de septiembre al 8 de noviembre hay 60 días comerciales. 60 días comerciales y es el dato que nos mandan a buscar, es decir, cuánto debemos pagar en el último pago para cancelar nuestra deuda y no quedar en mora. Puede que un centavo que nos quede en la deuda no hemos cancelado. Ese centavo se le puede convertir en mucha plata. Así hay que cancelar. Si sea 0.1 o 10 centavos, hay que cancelarlo. Entonces, el valor del quinto pago es el que nos mandan a buscar. El valor del quinto pago. Del 12 de enero al 8 de noviembre debemos de cancelar esa deuda. Y para esto vamos a hacer uso del algoritmo de la regla americana. Y en nuestro caso tenemos, voy a construir una tabla por facilidad. El algoritmo de la regla americana se aplica para el primer pago, lo que me queda. Se lo aplico para el segundo pago, se lo aplico para el tercer pago, luego se lo aplico para el cuarto pago y luego se lo aplico para el quinto pago. En este caso, si son 500 pagos, eso se aplica iterativamente de la misma forma, dado que es un algoritmo. Por efecto de comodidad, se construyó como una tabla, pero no es una tabla. Ok, entonces vamos a iniciar. Iniciamos con $50,000. Con $50,000, que es nuestra deuda actualmente. Vamos a calcular los intereses. Los intereses de $50,000 al 26% equivalen a $2,166.67. ¿Cómo generamos esto? Lo generamos con la ecuación de interés simple o la ganancia, que es lo que me está ganando el banco, prácticamente en el tiempo que me está apretando la plata. En este caso eran 10 meses. Ok, veamos entonces. Y igual al principal por la tasa de interés por el tiempo. Sustituyendo los datos tenemos el principal, $50,000, la tasa de interés del 26%, que equivale a 26 dividido 100. Y por otro lado tenemos 60, que son los 60 días, sobre 360. ¿De dónde obtuvimos esos 60 días? Lo obtuvimos de lo siguiente. Del 12 de enero al 13 de marzo, es decir, cuando estamos haciendo la primera cuota, corresponde a este primer 60. En ese caso nos da 2,166.67, que es lo que teníamos. Sumando 50,000 más 2,166.67, llegamos a 52,166.67. Pero habíamos dicho que teníamos que hacer un pago número 1 de $10,000, entonces le debemos de restar. A los 52,000 le restamos los 10,000. En este caso nos genera el siguiente pago, que correspondría al saldo insoluto nuevo. Es decir, que nuestra deuda ha bajado a 42,166.67. Sobre ese que tenemos allí, le volvemos a calcular los intereses y llegamos a lo siguiente, que los intereses generados en este caso serían 1,370.42. Al sumar tenemos que nos da 43,537.09 y al restarle el valor del pago número 2 estipulado, que correspondían a 12,000, llegamos al siguiente dato, es decir, 43,537.09 menos los 12,000 nos da 31,537.09. Le calculamos los intereses a ese 31,000, nos queda 1,366.61. Sumando el saldo insoluto en el número 3 más los intereses generados, llegamos a 32,903.70. Pero como habíamos dicho que íbamos a dar un valor de una cuota de 13,000, restando llegamos a 19,903.70. Le calculamos los intereses, me genera este dato. Al sumar este con este, me genera este dato, que es 20,981.82. Pero como teníamos que hacer un pago de 10,500, entonces le restamos al 20,000, le restamos los 10,500, llegamos a
a 10.481.82. A ese le volvemos a calcular los intereses bajo el tiempo que nos habían indicado en ese lapso. Llegamos a lo siguiente, que esto equivale a 454.21. Sumando llegamos a 10.936.03. Como nuestro saldo insoluto en el siguiente pago debe ser cero porque nuestra deuda se debe cancelar en el quinto pago, sí o sí, este valor correspondiente por acá debe ser exactamente el mismo, es decir, 10.936.03 para poder cancelar nuestra deuda. Y de esta forma el saldo insoluto siguiente sea igual a cero. ¿Por qué? Porque 10.936.03 menos 10.936.03 nos da cero. Hay que tener en cuenta cómo se calculó la tasa de interés para cada uno de los pagos ahí. El ejemplo número 3 corresponde a la tabla de pagos parciales. Para esto lo vamos a retomar de uno de los ejercicios que ya se construyó anteriormente. Ejemplo de la guía propuesta o que está exactamente en el formulario compartido. La familia Castillo obtiene un préstamo el día 14 de marzo por la cantidad de $82,000 para la mejora de su casa de habitación. Este se cancelará en un plazo de año y medio con 5 cuotas parciales con las siguientes tasas de interés: corriente del 12% y con un 35% de mora. Pago 1. El pago 1 lo debe realizar el 12 de abril, siendo el valor de la cuota de 10.100. El pago 2 es de 14.100 y se debe efectuar el 13 de julio. El pago 3 es de $22,200 y se debe efectuar el 14 de septiembre del presente año. El pago 4 corresponde a $20,200 y se debe efectuar el 15 de diciembre. El pago 5 es de $16,000. El pago 5 es el valor de la incógnita. El pago 5 es el valor de la incógnita y se debe efectuar el 16 de septiembre del año siguiente. Es decir, que si estamos en el 2020, se debe efectuar el 16 de septiembre del 2021. Por ejemplo, ¿verdad? Elabore el diagrama de tiempo, que en este caso ya lo tenemos desarrollado. Determine el valor del quinto pago parcial utilizando la tabla de pagos parciales. Suponga que el pago 1 se efectúa hasta el 22 de abril del 2013. En este caso se consideró el 2013. Es decir, hay 10 días de atraso. En el caso que no nos digan cuántos días se atrasó, se debe sacar ahí la fecha. Por ejemplo, el pago 1 se realiza el 12 de abril. Del 12 de abril al 22 de abril debemos de contabilizar los días que están ahí. Entonces 22 menos 12 tenemos 10 días. En este caso, el caso que no nos den. Y el tercer pago hasta el 2 de octubre del 2013. Es decir, que esto se inició en el 2012 y se está haciendo en el 2013. Ok, veamos acá entonces. El 2 de octubre. El tercer pago, ¿cuándo se efectuó? El 14 de septiembre. Y se debe efectuar hasta el 2 de octubre. Entonces debemos hacer la diferencia del 2 de octubre al 14 de septiembre. Ahí hay 18 días de atraso. Veamos entonces cómo nos queda primeramente. En el primer ítem dice que debemos elaborar el diagrama de tiempo o la caja de flujo. En este caso tenemos el origen y como nosotros estamos adquiriendo el préstamo, tenemos a favor $82,000. Si lo vemos desde el punto de vista de la entidad financiera que nos está prestando la plata, en este caso sería un flujo negativo, pero en este caso para nosotros es un flujo positivo. Del 14 de marzo al 12 de abril hay 30 días. Del 12 de abril al 13 de julio hay 90 días. Del 13 de julio al 14 de septiembre hay 60 días. Y del 14 al 15 de diciembre hay 90 días. Esto lo pueden cotejar. En este caso estamos trabajando con años comerciales. Por tanto, los meses deben ser comerciales, que traen 30. Cada mes trae 30. Y del 15 de diciembre al 16 de septiembre del 2013 tenemos 270 días. Y como flujo negativos, en este caso, por ejemplo, el pago 1, el pago 2, el pago 3, si ustedes observan en la flechita en la parte inferior, donde estoy señalando, tenemos 22.000, 10.100, 14.100, 22.200, 20.200. Son flujos negativos. ¿Por qué? Porque al transcurrir esa fecha, nosotros debemos desembolsar ese dinero. Y en color verdecito es el valor que vamos a obtener. Entonces, para esto construimos una tabla
una tabla de pago parcial. Cabe señalar que también hemos hecho uso del algoritmo de la regla americana, es decir, del ARA. Como en los diferentes ejemplos que hemos realizado a lo largo de este primer semestre, siempre ubicamos el número que corresponde a los periodos 0, 1, 2, 3, 4, 5, la fecha de la cuota, que en este caso iniciamos 14 de marzo, cuando se adquiere, el 12 de abril, el 13 de julio, el 14 de septiembre, el 15 de septiembre, hasta llegar al 16 de septiembre del año siguiente. Los días que están contenidos, que ya lo sacamos en el diagrama de tiempo o en la caja de flujo, corresponde 0, 30, 90, 60, 90, 270 y 540. Al sumar todos estos datos tenemos 540, que corresponden a los 18 meses que nos están dando el crédito o el dinero. Por otro lado, en la tabla vamos a tener amortización, que en el caso de nosotros lo denotamos con la letra A sub K cuando obtuvimos las ecuaciones. Tenemos I sub K, que son interés corriente, interés moratorio. En la primera tabla nos ubicamos 0, el valor de la cuota o el valor del pago que vamos a estar haciendo. En nuestro caso ya tenemos el valor de la cuota. En el primero es 0 porque estamos todavía estamos adquiriendo el préstamo, entonces no vamos a pagar, salvo en algunos casos que se presta el dinero y tiene que dejar uno un valor inicial, pero en este caso no. Entonces tenemos que el valor de la primera cuota es 10.100, el valor de la segunda es 14.100, el valor de la tercera 22.200 y el siguiente 20.200, y nos piden encontrar este valor. El saldo insoluto, que lo denotamos con S sub K en la fórmula, sería 82.000. Entonces todos estos datos ya los tenemos. Estos datos que están acá se pueden calcular a partir de los datos que vamos a ir obteniendo. Igual cada uno de los demás. Entonces solo tendríamos nosotros este 82.000 y esta columna que está por acá. Y los demás se van recalculando. Además tenemos que el interés corriente es del 12%, que es lo mismo tener 0.12. Entonces, ¿cómo obtenemos este dato que está acá en color celeste? No es nada más que la diferencia de este que está acá, que es el saldo insoluto, es decir, el pago principal, menos el dato que corresponde a la amortización. Esto corresponde a 72.200. Veamos entonces. Habíamos dicho, en el caso de nosotros, 82.200 menos 9.280. ¿Esto cuánto nos da? Nos da $72.720, que corresponde al valor de este dato. De la misma manera podemos encontrar este. Entonces, suponiendo que ya sabemos este dato, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este menos este genero este. Este que está acá, que es el saldo insoluto, menos la amortización siguiente, obtengo el saldo insoluto actual. Saldo insoluto anterior menos la amortización, obtengo este saldo insoluto. Igual en este caso, saldo insoluto menos esta amortización, podría obtener este dato que está acá. Es decir, que ahí podría obtener. Pero ¿qué está pasando? Que tengo que ir rellenando esa tabla a medida que voy obteniendo. Porque necesito tener también los intereses corrientes. Vamos a ver cómo obtenemos el interés corriente. Si obtenemos este interés corriente, puedo obtener este, puedo obtener este, puedo obtener este, puedo obtener este. Porque el interés corriente, ¿cómo generamos el interés corriente? El interés corriente, para obtener esto, usamos la ecuación de interés simple. Interés corriente va a ser igual al principal o al monto principal o al capital multiplicado por la tasa de interés por el tiempo. Es decir, que si nosotros multiplicamos el principal, que es 72.720 multiplicado por la tasa, en el caso de nosotros es 0.12 o 12 dividido 100 por el tiempo, que sería 90 sobre 360. En este caso estamos trabajando en días, pero también podemos trabajar en meses, que en este caso sería 3 de 12. Pero en este caso nosotros trabajamos 90 sobre 360. Llegamos 2181.60, cuyo cálculo es este. Multiplicamos 72.720 por 12 sobre 100 multiplicado por 90 sobre 360, que es lo que habíamos dicho. Este es su equivalente a 0.12 y este también lo podríamos reemplazar como 3 sobre 12. Y esto corresponde al dato que habíamos encontrado, que es 2181.60. Ya tenemos este, ya tenemos este. Igual podemos encontrar también los demás intereses corrientes, acuérdense. Por ejemplo, este que está acá, este interés corriente sería este dato que es 60.801.60 por la tasa de interés que es 12 sobre 100 o 0.12 multiplicado por el tiempo donde estoy.
¿verdad? Es decir, 60 sobre 360. Eso me daría este interés corriente, este que está por acá. Y de la misma forma obtenemos lo siguiente. Ahorita nos interesa encontrar este dato que está acá. Para obtener ese dato no es nada más que la suma de la amortización más el interés corriente, que va a corresponder a este dato que está por acá. Amortización más este me genera ese. Además, una vez que hagamos la resta de este dato, que es el saldo insoluto más la amortización, me tiene que dar en este caso 0. Pero vamos a ver un poco más con detalle cómo se obtuvo este dato con los números. Veamos acá. Es decir, que habíamos sumado el saldo que era correspondiente a la amortización más el interés corriente. Esto nos da un monto de 22.685.26. Bueno, ya con eso ya tenemos los 3 puntos. El segundo ítem. El tercer ítem les va a quedar que lo hagan ustedes de tarea. ¿Por qué? Porque ya lo hemos trabajado 1, 2, n veces. Pasamos a otro ejemplo. Un empresario invierte diferentes capitales a tasas de intereses distintas. Determina el valor futuro global de las inversiones para efecto de manejar un solo ingreso en el futuro, cuyas inversiones se muestran en la siguiente tabla. Vamos a considerar que el tiempo es exactamente el mismo. Veamos entonces la tablita, los valores correspondientes. Entonces tenemos la primera inversión. La primera inversión va a ser de $15,000 a una tasa del 18% convertible mensual en un plazo de 5 años. La segunda inversión va a ser de $20,000 a una tasa de 20% convertible continuamente a un plazo de 5 años. El tiempo es el mismo. La tercera inversión es de $18,000 al 22% convertible semestral en un plazo de 5 años. Y última y cuarta inversión sería de $16,000 a una tasa del 15% convertible trimestralmente en un plazo de 5 años. Si vemos, lo que está variando son el capital, la tasa de interés, pero el plazo es exactamente el mismo. Tenemos la tabla y vamos a ver la ecuación a usar. Ok, en este caso estamos frente a interés compuesto. Para encontrar el valor futuro o monto final, al transcurrir un determinado tiempo usamos esta ecuación. Es decir, el monto o principal o capital multiplicado por 1 más la tasa elevado al plazo o al tiempo. Donde ese tiempo que está ahí, ese n, que le estamos anotando n1 porque tenemos ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Es decir, ese n lo podemos determinar por n minúscula, que es el plazo, por m, donde m es el periodo de capitalización. Esta ecuación, que es convertible semestralmente, se utiliza tanto para el número 3 como para el número 4. Es decir, vamos a utilizar esa misma ecuación cuando es convertible mensual, convertible bimensual, convertible semestral, convertible trimestral, convertible cuatrimestral, siempre que sea convertible. Es decir, que nos están dando una tasa nominal en este caso. La tasa que nos están dando es tasa nominal, donde el I que tenemos nosotros va a ser J sobre M. J sobre M. I igual a J sobre M. En el segundo caso nos están diciendo que es convertible continuamente. Entonces la ecuación va a variar un poco. Es decir, que va a ser el principal multiplicado por la función exponencial de J por N. J podría coincidir con I si es efectiva. Es decir, en este caso estamos trabajando anual. J por N o I por N. Vemos la siguiente, que es exactamente la misma que la número 1 y la 4, que es similar. Veamos entonces cómo nos quedaría la primera sustitución. Entonces, tenemos el principal correspondiente a la primera inversión es de 15,000, multiplicado por 1 más la tasa, que es la tasa nominal, 18% dividido 12, o lo que es lo mismo 18 sobre 100 sobre 12. Todo esto elevado a la 60. ¿Por qué 60? Porque acuérdense que n es igual a n por m. En el caso de nosotros, n son 5 años. El plazo es 5, pero m, como es convertible mensual, significa que m es 12. Y 12 por 5 o 5 por 12 nos genera 60. Vamos con el siguiente. El principal es 20,000. La tasa es del 20%, que es lo mismo tener 20 sobre 100. Todo esto es exponente. Es un exponente L. 20 sobre 100 o 0.2 multiplicado por el tiempo, es decir, n, que es 5. Más
Seguimos por acá y hacemos exactamente lo mismo. El principal o capital es 18.000 por 1 más la tasa nominal, que sería J sobre M, es decir, I igual J sobre M, donde la tasa nominal es 22%. Nos están dando tasa nominal 22 sobre 100 sobre los periodos de capitalización. El periodo de capitalización en este caso es 2, es decir, que el año tiene 12 semestres. En este caso tenemos 12. ¿Por qué? Porque el año tiene 12 meses. Y en el caso del último es casi similar, es decir, el principal es 16.000 por 1 más la tasa nominal, que es del 15% o 15 sobre 100 dividido 4. ¿Por qué? Porque es convertible trimestral, significa que el año contiene 4 trimestres y 4 multiplicado 5 o 5 multiplicado 4 nos genera este 20 que tenemos por acá. Al hacer los cálculos llegamos a lo siguiente, es decir, que el monto futuro a lo largo de ese tiempo, siempre que hagamos esas inversiones, generamos un monto de $17.553. Hay una parte que también me interesa que tiene que ver con la parte teórica, con la anualidad o renta. Esta consiste en que las personas vinculadas a la actividad financiera reciben o pagan cantidades iguales de dinero a intervalos iguales de tiempo, a una tasa de interés compuesto, ocasionalmente continuos, que por lo general lo podemos depositar, retirar o amortizar o abonar a igual cantidad de dinero. Si veamos la definición que aparece en el libro del profesor Noel o de cualquier libro base de matemática financiera, una anualidad en términos constante o variable es un valor de dinero que pagamos o recibimos a intervalos iguales de tiempo, con una tasa de interés compuesto o continuo. Cuando decimos compuesto, que puede estar bimensual, semanal, trimestral, cuatrimestral, trimestral, en cualquier periodo ahí. Dentro de la clasificación tenemos lo siguiente, que la vamos a ver por acá resaltada, dentro de un mapa conceptual. Tenemos por un lado las anualidades ciertas. Dentro de las anualidades ciertas tenemos las simples a plazo, como son la vencida, anticipada y diferida. Por el otro lado, también dentro de las simples tenemos las perpetuas, que son las vencida, anticipada y diferida. También tenemos lo que son las anualidades generales, que son a plazo, vencida, anticipada y diferida, perpetua como vencida, anticipada y diferida. Y por otro lado tenemos las contingentes. Se clasifican en simples y generales. Esto ya más o menos habíamos tratado un poco en las clases presenciales. Una anualidad cierta es aquella en que las fechas son fijas y las conocemos de antemano, es decir, conocemos el inicio y vencimiento del último pago. En cambio, una anualidad contingente, en esta no sabemos la fecha de inicio del primer pago o la fecha del último. Esta está sujeta al acontecimiento de algún evento que ocurrirá, pero no sabemos cuándo. Ejemplo de estas son las rentas vitalicias o pagos de pensiones. También tenemos las anualidades simples. El periodo de pago coincide con el periodo de interés, es decir, un pago trimestral, la tasa efectiva debe ser trimestral. Si hacemos un pago semestral, la tasa efectiva debe ser semestral. La anualidad general es aquella en la cual el periodo de pago no coincide con el periodo de interés, es decir, un pago anual, tasa efectiva semestral, es decir, los periodos acá difieren. El valor financiero es la suma financiera de la anualidad en una fecha determinada. Por otro lado tenemos lo que es una anualidad vencida simple a plazo, que es aquella en que el pago de renta se efectúa al final de cada periodo de interés, por ejemplo, el pago mensual para saldar una deuda, el pago de salario nominal, pago de cuotas de una amortización de préstamo del gobierno, entre otros detalles que podemos ver ahí. Avancemos al siguiente. El alquiler de un lote de terreno es de $145 mensuales por anticipado. Un contratista desea alquilar el terreno durante 5 años. Si el interés pactado es del 0.5% efectiva, determina el pago por anticipado y al final durante el periodo establecido. Me están dando que yo debo hacer cuotas de ¿cuánto? De $145 mensuales, lo cual significa que ya estoy frente a una anualidad. ¿Pero qué tipo de anualidad es? Anticipada. Automáticamente me están diciendo acá que yo debo hacer ese pago al inicio, con anticipación, ¿verdad? Entonces esa es la clave acá. ¿Pero qué me piden? Determinar el pago por anticipado y al final durante el periodo establecido. Veamos los datos. Entonces tenemos el valor de la anualidad, que es $145. Tenemos también, por otro lado, el plazo, que es 5 años. Plazo 5 años. Por otro lado, tenemos el periodo de capitalización, que es 12.
¿Por qué? Porque las cuotas son mensuales, por tanto el periodo de capitalización para nosotros son 12 periodos de capitalización, es decir que el año 12 meses. Por otro lado podemos encontrar el valor de n. El valor de n mayúscula, que es el plazo, lo podemos determinar por n por m, donde n minúscula para nosotros es 5 por 12 o 12 por 5, que genera 60 periodos de capitalización. Por otro lado tenemos el I que nos dan es un I efectivo del cuánto, 0.5, que es lo mismo tener 0.5 sobre 100, que eso equivale a 0.005 por mes. Por otro lado, nos piden por un lado, determina el pago por anticipado, que es este valor, el valor de P, y el monto final. Entonces nos piden el pago por anticipado y el monto final. Vamos con la primera incógnita. Determinemos primero el valor correspondiente al pago por anticipado. Dentro de todo nuestro formulario buscamos cómo determinamos el valor del principal cuando una anualidad es anticipada. Entonces, la fórmula a utilizar es esta. Va a ser el principal va a ser igual al valor de la anualidad por este factor que es 1 más la tasa menos 1 más la tasa elevado al periodo que es n más 1 sobre la tasa. Sustituyendo los datos llegamos a lo siguiente. Entonces sabemos que el valor de A es 145 multiplicado por 1 más la tasa, en este caso nos dio 0.05 menos 1 más la tasa también que es 0.05 menos el n que nosotros nos dio fue 60 y le sumo 1, todo eso dividido 0.05. Al hacer los cálculos en la calculadora, esto nos da un dato de $7,537.7. Ese sería el pago por anticipado. Si nosotros quisiéramos pagar el terreno, ¿verdad? Tendríamos que pagar $7,537.7. Quisiéramos pagar ese terreno, siempre que lo hagamos pago por anticipado. Veamos si lo hacemos por anticipado. Pero ¿qué pasa si lo hacemos al final del periodo establecido? Vamos a ver cuánto nos gana la persona que nos está vendiendo si nosotros llegamos hasta el periodo establecido. Veamos entonces. Determinemos el pago al final del periodo establecido. Igual, como es una anualidad anticipada, buscamos nuestro formulario, la ecuación o fórmula correspondiente al monto final o futuro, que es la siguiente. El valor futuro es igual al valor de la anualidad por 1 más i elevado a la n más 1 menos 1 más i sobre i. Sustituyendo los datos, tenemos lo siguiente. ¿Cuánto vale A? $145. Más 1 de la fórmula, que permanece igual. ¿Y cuánto vale I para nosotros? Es lo mismo, 0.005. N, ¿cuánto vale N? 60. 60 más 1, menos 1 más 0.005. Todo eso dividido 0.005. Al hacer los cálculos, todo esto en la calculadora, nos da un monto de 10.167.24. Cabe señalar que hemos venido utilizando la calculadora, y dependiendo del tipo de calculadora el proceso en unas es más sencillo que en otras. Entonces hay unas Casio que son más rápidas que otras. Entonces, ahí quedamos, siempre hemos estado explicando de cómo hacer uso de la calculadora para no tener problemas a la hora del examen. Por tanto, podemos decir que el pago por anticipado era de 7.537. Entonces el pago por anticipado es de 7.537.7. Es decir que si yo hago el pago siempre antes, debo de pagar 7.537.7. Pero si lo hago según el periodo pactado, llegamos que debo de pagar 10.167.24. ¿Cuánto nos ahorramos? Nos ahorramos como $3.000 más o menos. Hay que hacer la diferencia, el valor futuro menos ese monto que tenemos antes, que es el principal, y así obtenemos el valor que nos podríamos ahorrar. Ejemplo número 2. Un automóvil se vende mediante un pago inicial de $3.000 y 60 pagos de $350 mensuales.
El primero dentro de 3 meses. Si la tasa de interés sobre el saldo es de 18% convertible mensual, termina el valor del automóvil de contado y al término del último pago mensual. Entonces, en este caso, vamos a checar el tipo de anualidades que tenemos. Entonces, la anualidad que tenemos en este caso, como nos dicen que va a realizarlo dentro de 3 meses, estamos dentro de una anualidad diferida, ¿verdad? Donde tenemos los periodos de gracia, acuérdense. Okay. Entonces, vamos a sacar los datos del problema. Por un lado tenemos la anualidad, que es igual a 350 dólares. Por otro lado tenemos el valor presente, que el valor es de $3,000, la tasa nominal del 18% convertible mensual. Por tanto, podríamos determinar la tasa efectiva, que sería del 18% dividido, en este caso como es convertible mensual, dividido 12, o su aproximación. La fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. El valor presente de la anualidad diferida tiene que ser igual a la anualidad por un factor, que es el siguiente. Tenemos 1 menos 1 más la tasa, que en este caso sería i, elevado a la potencia menos n mayúscula, más r, que serían los periodos de gracia en este caso, sobre i. Todo esto multiplicado por un factor de corrección que sería casi similar a este que tenemos por acá. Lo único que acá tendría solo elevado a la menos r. Entonces, el valor presente sería igual al valor de la anualidad por el cociente 1 menos 1 más i elevado a la menos n más r sobre i, por el factor de corrección que sería 1 más i elevado a la menos r. Veamos qué datos tenemos en el caso nosotros. Entonces, nosotros sabemos que el valor presente en este caso no es el valor de P que me están dando. Vamos a analizar acá, es un pago inicial ahí, pago inicial. Vamos a ponerle acá, pago inicial. Entonces, el valor presente para nosotros sería este dato. Va a ser el igual al pago inicial más este dato que tenemos por acá, sustituyendo la ecuación original, más este que tenemos acá. Entonces, veamos qué datos vamos a sustituir. La anualidad para nosotros es 350. La tasa para nosotros sería del 18% dividido 12. Acá es 18 dividido 100 y después dividido 12. Hay que tener cuidado acá porque es 18%, que sería 18 sobre 100 dividido 12. Este mismo factor va en el denominador. Yo creo que este cálculo nos da 0.015. Hay que probarlo en la calculadora. En el caso de nosotros, el n sería 62, que sería el periodo de capitalización, y R para nosotros sería que vamos a pagar en el tercer mes. Entonces tendríamos 2. Todo esto elevado, el I es el mismo, elevado a la 2. Podríamos hacer este cálculo para ver y reemplazarlo por otro dato, el dato pequeño que nos dé. Es decir, este es igual a este que tenemos por acá. Ya este que está acá sería convertible mensualmente. Por otro lado, tenemos también que el pago inicial fue de 3,000. Entonces tendríamos que, al hacer todo este cálculo en la calculadora, esto que está acá nos daría 16.378.72. Que al redondear sería 16.379. Eso sería el inciso A. El inciso A que nos estaban consultando en el ejercicio, se determina el valor del auto de contado. Entonces el auto de contado tiene un costo de 16.378.72. Pasemos al inciso B. El inciso B nos preguntan al término del último pago mensual. Ok, entonces vamos a determinar el valor futuro. Para el valor futuro vamos a usar el pago inicial, que sería en este caso P sub I, multiplicado por un factor de corrección, que ya lo tenemos, ese factor de corrección, nada más que acá va a ser positivo, elevado a la n más r, P sub i por 1 más i elevado a la n más r, más una anualidad multiplicado por un cociente que tenemos por acá. En el caso de nosotros sería 1 más i elevado a la n más r, menos n más el periodo de gracia, y le resto 1 sobre la tasa de interés. Sustituyendo cada uno de esos datos en la ecuación, llegamos a lo siguiente. P sub i habíamos dicho que son 3,000. Es el pago inicial. La tasa, veamos en el caso de nosotros, la tasa, una vez que hicimos el cociente, nos da 0.15. Uso en este caso 0.015 porque los decimales que me está dando son exactos, pero cuando son periódicos, consideren la fracción. N para nosotros es 62. Acuérdense que acá tengo n más r, 60 más 2, 62. La anualidad para nosotros sería 350. La tasa 0.015, acá le quito 2, me quedaría en 60, porque tengo menos 62 más 2 nos da 60, y a eso le resto 1.
todo eso dividido 0.015, que sería la misma tasa. Al hacer todo ese cálculo nos daría el siguiente dato, es decir, 41.226.33. Entonces eso tendríamos que pagar al final del último pago. Al contado deberíamos de pagar, dice, 16.378.72, pero si lo hacemos con las cuotas indicadas nos estaríamos pagando 41.226.33 en ese plazo que nos están indicando. Como ven,